Buenas tardes, collainas y vecinos de la Sierra Noroeste de Madrid. De nuevo con vosotros en un programa especial de la Municipalidad con la Voz. Hasta hace unos días hemos estado grabando unos programas especiales, confinados, porque estábamos en plena pandemia, en pleno confinamiento, pero ya el confinamiento ha terminado. No obstante, vamos a seguir utilizando durante un tiempo este formato, porque nos facilita tener acceso a determinadas personas que puedan venir aquí a la radio, a RCM, Radio Collado Mediano, a contarnos lo que pueda interesaros a vosotros. Con nosotros nos acompaña Celia Garrido, portavoz y concejal del PSOE en Collado Mediano. Celia, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Y César García, también concejal del Partido Socialista en Collado Mediano. César, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y nuestro colaborador habitual, Diego Rodríguez, politólogo, que va a guiarnos un poco en la entrevista que vamos a tener, porque hemos tenido dos plenos después de 4 meses en Collado Mediano bastante interesantes, ¿no es así, Diego? Efectivamente, muy buenas voz y muy buenas, chicos. Hola. Muy buenas. Bueno, pues Diego, estrenando este nuevo capítulo el 22 del 6 del 2020 de la actualidad municipal con la Voz, cuéntanos cómo ha ido este retome de la actividad municipal y con los últimos plenos. Hombre, vamos a ver, o sea, yo creo que ha sido curioso porque entramos en el COVID y todo el confinamiento con un gobierno y ahora hemos entrado con otro. O sea, ha habido muchas cosas que han pasado aquí en Collado Mediano, pero creo que lo mejor es que les preguntemos a César y a Celia lo que ha estado pasando, porque ahora cómo se compone el nuevo gobierno de Collado Mediano. Bueno, ha habido muchos cambios. La verdad es que parece que sí, que lo de la nueva normalidad es nueva totalmente, sobre todo aquí en Collado. Nos fuimos a confinar con un gobierno PP-Vox y salimos del confinamiento con un gobierno en el que ya no está Vox, en el que uno de los concejales de Vox ha pasado al grupo de no adscritos, porque se ha dado de baja del partido, de su partido, pero sigue con el equipo apoyando al equipo de gobierno en el ayuntamiento. No ha dejado su acta, o sea, bueno, transfugismo de grupo a quedarse con el acta él. Luego, Vecinos Actúa por Collado, también ha habido una separación en el grupo. La coalición que había entre Actúa y Vecinos, pues la han roto, y de esta forma Pepa Jiménez ha pasado al grupo también de no adscritos, porque las siglas eran de Vecinos Actúa, de Vecinos Actúa por Collado. Y bueno, y ha entrado en el gobierno Ciudadanos, que digamos que ha sido pues la puntilla que les quedaba para sustituir al concejal de Vox que perdían, que ya están en inferioridad, y si no se hubieran quedado todavía muy por debajo de lo que estaban. Y así es lo que nos hemos encontrado al salir, porque como yo digo, hemos estado confinados todos, el equipo de gobierno no, han estado por el ayuntamiento y bueno, y parece que no solamente preparando cosas del COVID, por lo que se ve. Estás hablando de concejales no adscritos. ¿Cuál es la diferencia que hay entre concejales que forman parte de un grupo político? Para los vecinos, me refiero, para las personas que nos están viendo. ¿Cuál es la diferencia entre un concejal que está dentro de un grupo político, como podríais ser vosotros, y un concejal no adscrito? A nivel de derechos, a nivel de obligaciones, ¿tienen alguna limitación? Limitación solo, bueno, la básica es el que no pueden acudir a las juntas de portavoces, porque no pertenecen a ningún grupo. Las juntas de portavoces son los portavoces de los grupos políticos. Entonces ellos han salido de su grupo
y al salir de sus grupos se quedan ahí como en un limbo que se llama, pues eso, concejal no adscrito, porque como no renuncian, digamos que lo más decente sería cuando tú te sales de tu grupo político renunciar a tu acta de concejal, porque si no estás de acuerdo con el grupo político por el que te presentaste, con esas ideas, y no estás de acuerdo y te vas a salir y te das de baja en ese grupo, que es por el que estás de concejal, lo lógico y lo normal es que dejes el acta a la vez que te vas del grupo. En este caso, cuando no pasa esto, cuando hay un transfugismo, que el transfugismo es pues, que te quedas con el acta, que tú sigues y que te vas de la formación por la que saliste votado, y entonces pues se pasa al grupo de no adscritos. Y ya te digo que la diferencia es, siguen teniendo, cada concejal tiene su acta en posesión. Entonces ellos, tú puedes, si te sales del grupo, tú puedes dejar el acta, que sería el acta de concejal, que sería lo decente, o quedarte con el acta, y en este caso pasas al grupo de no adscritos, que como ya digo, la diferencia, pues tú puedes votar, tienes voz, tienes voto, pero lo que no puedes hacer es... por ejemplo, acudir a las juntas de portavoces o en otros temas que sea la representatividad política, que estén relacionados con la representatividad política pura y ruda de los partidos, porque ellos no pertenecen a ningún partido ahora mismo. ¿Cuál es el clima que se ha producido después de estos concejales que se han ido no adscritos dentro de la corporación? ¿Qué sensación hay, más que nada, teniendo en cuenta que es la primera vez que sucede en la corporación municipal que sucede un capítulo de este tipo? ¿Cuál es el clima que hay? Pues César también podrá contestar, que lo ve como yo. Sí, César, por favor. El micrófono está abierto también para ti, está para que nos cuentes tu opinión y tu punto de vista. El clima político ahora mismo que se está viviendo dentro de la corporación, pues es un poquito de tensión y incertidumbre, ¿no? Aquí en cada fase nos hemos encontrado que en cada fase que pasaba del desconfinamiento, pues un concejal se iba al grupo no adscrito casi, y un poco de perplejidad, aunque nosotros ya en las reuniones internas veíamos esos movimientos, se podían apreciar o... Se intuían. Se intuía, ¿no? Algún tipo de movimiento, no nos ha dejado de sorprender, ¿no? Lamentar, bueno, uno de los cambios también, lamentando con el triste fallecimiento del concejal del Partido Popular, Manuel, que bueno, con su fallecimiento pues tiene que entrar otro nuevo concejal. Es un nuevo concejal que entra, más el de Ciudadanos, más el tránsfuga de Vox, pues conforman el nuevo gobierno y es de perplejidad, claro. Somos ahora mismo el Partido Socialista, somos el único grupo que mantiene a los concejales, digamos, intactos desde que se celebraron las elecciones hace un año, ¿no? Es de perplejidad, un poco de nerviosismo. Estamos a la expectativa a ver qué movimiento realiza Pepa Jiménez. Y parece ser que no va a entrar en el gobierno, pero bueno, vamos a ver qué actitud toma en los próximos plenos y qué vamos a poder sacar adelante, ¿no? Es un poco de incertidumbre en ese sentido, sí. Sí, pero estáis hablando de transfugismo. Un concejal que se ha quedado en la situación de no adscrito podría no ser tránsfuga, porque transfugismo, entiendo, o interpretamos los oyentes, que es que se ha pasado a otro partido. O va directamente a otro partido. En este caso está claro que el concejal David, el concejal de Vox, aunque no se ha afiliado, parece ser al Partido Popular, pero bueno, se sale de su grupo, se sigue manteniendo en el gobierno. Yo creo que es una alteración de los resultados electorales y Pepa Jiménez, como he dicho, estamos esperando a ver qué pasa. Parece ser que no entra en el gobierno, pero en este momento no sabemos lo que pasa. Transfugismo, pues tú te presentas a las elecciones dentro de las listas de un partido político y decides abandonar ese partido político, aunque no entres en otro. Aunque no entres en otro, yo creo que en el caso de David para mí es un caso de transfugismo porque continúa dentro del gobierno, abandona su propio partido y encima su compañero de partido pues le expulsan del gobierno, ¿no? Ya te digo, ahora mismo es de perplejidad, a ver qué pasa, las nuevas concejalías, la composición del nuevo gobierno, a ver cómo se mueven, pero bueno, parece ser que es un gobierno más, un poquito, aunque suene raro, que estaba Vox antes, ¿no? Y nos puede parecer un poco más radical o duro ese gobierno, pero parece ser que el que está ahora
sobre todo en los dos primeros plenos, el extraordinario y el ordinario, presentan quizás algo más duro, ¿no? Y más que el que presentaba el anterior gobierno, ¿no? Se han radicalizado mucho más, ¿no? Da un poco o sobre todo a lo mejor al verse un poco presionados por los cambios, por las críticas, sobre todo, sí, por esa situación yo creo que hay un poco de tensión, ¿no? Yo creo que es que los ánimos están un poco cargados, entonces eso está influyendo en que la forma de manejar los plenos sea mucho más duros, porque ten en cuenta que hemos quedado en una posición un tanto diversa ahora mismo, porque estamos en la oposición Podemos, está en la oposición nosotros, el PSOE, los 3 concejales, está en la oposición una persona no adscrita como es Pepa, está en la oposición su antiguo grupo Vecinos Actúa por Collado y está en la oposición Vox. O sea, es una oposición un tanto... Sí, variopinta. Curiosa, cuanto menos, ¿no? Entonces, los ánimos, digamos, están un poco crispados porque ahora mismo, aparte de la oposición que nosotros podamos hacer desde la izquierda, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sobre todo Podemos y nosotros, pues están también haciéndoles una oposición desde la extrema derecha. A un partido de la derecha con concejales que vienen de la extrema derecha y con Ciudadanos que también es de centro derecha. O sea que es curioso cómo ha quedado. Sí, importante. Se ha reflejado en el desarrollo de esos plenos, porque ha sido un pleno extraordinario y en pocos días el pleno ordinario, después de 4 meses sin haber hecho prácticamente ninguna labor de gobierno, digamos, salvo lo que es el propio equipo de gobierno que ha estado haciendo sus gestiones o lo que crean conveniente. ¿Se ha reflejado en el desarrollo de los plenos esa tensión? Sí, muchísimo. Bueno, ten en cuenta, nosotros nos hemos tirado estos 4 meses que ha habido de confinamiento y que no se ha visto nada, que no ha habido plenos, solicitando plenos. De hecho, la herramienta que utiliza el ayuntamiento para realizar todas las gestiones, ellos se invirtió un dinero en comprar otra parte de esa herramienta, que forma parte de esa herramienta, que da la posibilidad de hacer tanto reuniones por videoconferencia como plenos, videoactas, todo, las juntas de portavoces, juntas de gobierno que tampoco han tenido hasta el final, o hasta una semana antes del primer pleno que ha habido, que ya presencial. Y no hemos logrado, no ha habido manera de convencer al PP, a la señora alcaldesa, de que había que convocar plenos. Que ellos decían que nos estaban informando por videoconferencia, pero se tienen que dar cuenta, y así se lo hicimos saber, que los plenos están para que todos los vecinos y vecinas del pueblo se enteren de lo que está pasando, de lo que está sucediendo. Ha habido una desinformación total y absoluta. Nosotros tardamos 1 mes y pico en tener la primera reunión por videoconferencia. Teníamos el grupo de WhatsApp, que eso y nada, las decisiones han sido unilaterales totalmente por parte de la alcaldesa del PP y hemos estado persiguiendo eso. Entonces, eso se ve reflejado ahora en que la alcaldesa se agarraba a que no había ningún motivo ni ninguna nada para llevar a pleno. Era como, o sea, es que es muy sorprendente porque estamos hablando de meses y meses de que están pasando 1 millón de cosas y aunque solo sea para hacer un pleno informativo, si no quieres llevar más, que se está aprobando, tú estás aprobando todo por decreto, pues eso tendría que estar pasando por pleno y pues solo por eso o solo por informar tendría que haberse producido los plenos antes. Entonces, ahora de repente, pues claro, de repente hay muchos plenos, ¿no? Hemos tenido el pleno extraordinario, pero que en realidad ha sido como hace 1 año. Hemos hecho un regreso al pasado porque ha sido un pleno de organización del ayuntamiento, de nuevo. Después de todos los cambios que ha habido, pues han tenido que reorganizar todas las concejalías, han cambiado, pues concejales que llevan unas áreas, pues, se han cambiado a otras. Y después de ese pleno extraordinario, de que ya estuvieran todo conformado, cómo quedaba el equipo de gobierno, cómo quedaban las concejalías, pues ya un pleno ordinario con temas que se llevaban, con mociones que había presentadas y además es que nos informaron al terminar el pleno que va a haber otro extraordinario antes del de agosto. O sea, que es que ahora de repente o sea, no había nada, pero de repente ahora es todo.
y los ánimos están crispados, no, lo siguiente. Hay mucha tensión, se respira muy mal ambiente, sobre todo por la parte de los grupos que, sobre todo en la parte de Vox, entre la persona que se ha salido del grupo, entre el Tránsfuga y Vox, y de Vox con el equipo de gobierno. Sí, digo. Una de las cosas que tú estabas diciendo es que no se han celebrado plenos virtuales. Uh-huh. Teniendo en cuenta que muchos, por no decir la gran mayoría de los municipios que hay a nuestro alrededor se han realizado plenos virtuales, ¿por qué la alcaldesa no lo ha hecho? Solo se ha centrado en hacer unas reuniones de portavoces y poco más. ¿Por qué? La razón es que no había temario. No había temas que tratar. No había temas que tratar y sobre todo ellos que es que no tienen conciencia o no quieren que los plenos sirven para que la gente se informe, para que la gente esté al día de lo que pasa en el municipio, de lo que se va decidiendo. Entonces nosotros le propusimos y durante toda la pandemia que esos plenos eran necesarios, pero a nivel informativo, aunque sea para que la gente sepa un poco lo que está pasando, lo que se está decidiendo. Eso no ha sido así. Collado Mediano, el ayuntamiento no cuenta con ningún medio para transmitir la información. De hecho, es que han cambiado todo el gobierno entero, las áreas, y no han informado a nadie. Lo muy poquito que han dado explicaciones en el pleno, porque es que en marzo teníamos un gobierno y hemos venido en junio y tenemos otro diferente. Y ahí nadie da explicaciones. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha llegado a un pacto con Ciudadanos? ¿Si se ha firmado algo o no? Con el Tránsfuga de Vox, ¿qué acuerdos se han llegado? Si tienen algún acuerdo programático, que presumen de no tenerlo. Claro, luego vendrán los errores y los problemas que han tenido este año de gestión. Nosotros desde el primer momento, cuando se configuró el gobierno municipal hace un año, pedíamos y exigíamos que tuvieran un programa, algo firmado, ¿no? Para que luego eso lo han pagado, ¿no? Pero sobre todo la falta de información. En marzo teníamos un gobierno, en junio tenemos otro y aquí no ha pasado nada. Se han dividido todos los grupos políticos, menos el Partido Socialista. El Partido Popular forma ahora gobierno con otro partido nuevo y un no adscrito. Entonces, esa falta de información y como que la gente no necesita que se le informe. La gente está expectante a ver qué pasa, que le den información, qué es lo que está pasando. Y ese responsabilidad, el ayuntamiento, el equipo de gobierno carece de ello. Ellos hacen lo que les parece, no dan explicaciones a nadie y eso es un poco, y la tensión que se está viviendo en este momento, la incertidumbre por parte de los grupos políticos. La desconfianza entre todos al final, porque además es que no solo es lo que ha resultado, es lo que han hecho, de más que no ha salido, porque también intentaron hacer un pacto con Vecinos Actúa por Collado, que supongo que a raíz de eso también vendría un poco la ruptura. Bueno, no voy a entrar ahí porque no lo sé, no, lo desconozco, ¿no? Pero curiosamente también intentaron que entraran en el gobierno, pero no toda la coalición, sino solo una parte, que era la parte de Actúa, la parte de Pepa Jiménez. Fue rechazada por parte de ellos la entrada en el gobierno por parte del grupo Vecinos Actúa por Collado y una vez rechazado, una vez salió el nuevo gobierno, o sea, una vez rechazado todo eso, pues resulta que se separan también ellos. Entonces, no sé. Ahí ahora mismo no sabes, estás un poco como que no sabes a qué atenerte, ¿no? Porque no sabes lo que ha pasado realmente. Mientras tú has estado cumpliendo tu confinamiento en casa, que ellos han estado moviéndose y han estado hablando y han estado pactando y han estado intentando pactar y entonces, ¿cómo? ¿Qué pasa aquí, no? O sea, ha habido una crisis de gobierno en pleno confinamiento. Claro. En pleno de gobierno y aprovechamiento también del confinamiento, o sea, porque esto ha sido de forma unilateral. El gobierno ha seguido ejecutando, ha seguido llevando a cabo sus labores de legislación municipal. ¿O no se han tomado ninguna medida que luego nos han informado por decreto de gobierno? Hay medidas por decretos, pero las medidas que hay por decretos abundan más las del COVID, las referidas a la situación que vivíamos,
que otras. Ha habido otras que había que aprobarlas por urgencia a base de decretazo, que era otra de las peticiones que les hacíamos, que el Pleno está también para controlar y fiscalizar lo que está haciendo el Ayuntamiento. Que ¿por qué tiene que ir todo por decreto cuando podemos hacer un pleno por videoconferencia? O sea, que tenemos que en el primer mes y pico no tuviéramos los medios, ¿vale? Pero es que ya estamos hablando de muchos meses y luego ya se contaba con los medios y además con la experiencia, porque es lo mismo que estar aquí ahora reunidos hablando, pero en pleno. O sea, sería un pleno. Lo mismo que estamos haciendo nosotros, pues sería un pleno. Estaría regulado por el señor secretario o la señora presidenta alcaldesa. Y se quedaría grabado, además estaría retransmitiéndose a la vez que se está produciendo por la web del ayuntamiento para que la gente lo pudiera ver, o sea, con asistencia de público totalmente abierto y era lo único que solicitábamos y no lo hemos conseguido. Y eso ha sido reunión tras reunión, tras reunión, tras reunión. Todas las reuniones siempre era lo mismo. ¿Cuándo vamos a tener un pleno? ¿Por qué no tenemos un pleno ya? Y la respuesta siempre ha sido, es que no hay nada que llevar a un pleno. No consideraban oportuno llevar al pleno la gestión del COVID. En base a esto, ¿cómo valoráis, César? ¿Cómo valoráis la actitud del gobierno o la postura del gobierno? ¿Cómo con esos decretos que ha estado desarrollando, cómo ha llevado el confinamiento y cómo ha llevado la gestión del COVID en Collado Mediano? Pero únicamente, prácticamente el gobierno, digamos que lo ha llevado la alcaldesa, Irene, y es la que lo ha llevado en definitiva ya sola, porque ni siquiera tenemos constancia que, sobre todo en los primeros meses, ni siquiera, semanas o meses, ni siquiera el equipo de gobierno se reunía. De ahí han venido muchos de los problemas que han sucedido después y del cambio de gobierno. Se han llevado pues como han podido, pero lo que pasa es que sí, nos han informado cuando hemos podido tener reuniones, pero siempre a posteriori, después de haber tomado las decisiones o decisiones a lo mejor que hablábamos y discutíamos y aunque no dijéramos que no o que no estamos de acuerdo, pues se hacía. Se ha discutido temas pues como sobre todo la reactivación del comercio, de la hostelería, y hay cosas que no estábamos de acuerdo. No sé, el gobierno se ha llevado únicamente por la alcaldesa, ¿vale? Y bueno, nosotros sí que al principio del confinamiento decidimos los tres concejales del Partido Socialista que no íbamos a hacer utilización política del tema y que íbamos a entrar en eso, sino que íbamos a echar una mano en todo lo que pudiésemos y sin sacar un rédito político sin estar en redes, pero bueno, hasta el final no lo han puesto difícil, sobre todo porque nosotros queríamos que se comunicase, que la gente supiese lo que se estaba haciendo, lo que estamos decidiendo, lo que era más adecuado. Y eso a veces pues nos ha costado mucho. Sí, Diego. Una de las cosas, ya adelantando un poco todo el tema de ya en el segundo pleno, ha sido que habéis presentado 2 mociones en el pleno ordinario. Una, que me parece que son bastante importantes para lo que es el pueblo de Collado Mediano, que no es sobre la nueva ley del suelo, y más teniendo en cuenta que tenemos un plan general en marcha ahora mismo. Y la segunda, la brecha digital y derivada de todos los problemas a nivel de accesibilidad, no solo de los niños, sino también de los mayores y de los profesores dentro de esa plataforma que es Educa. ¿Qué ha ocurrido? ¿Nos podéis explicar más sobre esas 2 mociones? Presentamos, como dices, 2 mociones. La de la ley del suelo era porque la van a presentar sin debate directamente desde el PP en la Comunidad de Madrid. Entonces, lo que se solicita en esa moción es que retiren esa ley y se reúna a todos los grupos políticos, a todos los organismos, a todos los agentes sociales, a todos los que puedan estar implicados o que tengan alguna relación que les pueda tocar la ley del suelo, pues que entre todos se haga una ley del suelo pues acorde a lo mejor para la comunidad. ¿Qué ha pasado? Pues el PP directamente
dijo que no, que es más trabajo para los, o sea, es más responsabilidad para los ayuntamientos ahora mismo si se aprueba esa ley del suelo, si sale, cuando salga, porque quita papeleo, agiliza. Al final es ir a por el ladrillazo, hablando bien y pronto, ¿no? Es que es eso, es el ladrillazo puro y rudo. ¿Qué hacen? Pues lo que quitan es inconvenientes burocráticos, de seguridad, de todo, o sea, súper importantes, que no es que estén quitando que tengas que rellenar un folio 2 veces, no, son temas de seguridad en el trabajo, de estar revisando antes de que se hagan las construcciones o que se haga algo que esté revisado y esté todo aprobado, tal, pues todos esos temas, muchos que van a pasar a posteriori, con lo que eso conlleva de riesgo, y esa responsabilidad va a recaer en los ayuntamientos, o sea que porque son los que van a hacer toda la tramitación, con lo cual eso va a quedar muy... Por eso nos sorprende que ellos pues lo votarán en contra. Bueno, no nos sorprende porque venía de Ayuso, de su presidenta, pero sí que nos sorprende que no se den cuenta lo que se les va a venir encima con la ley ahora, y que si pasa cualquier cosa, lo que puede ser gravísimo. Entonces, que no estén dispuestos, sobre todo, además es que ha salido un papel en estos días, un manifiesto de un mogollón de grupos políticos, de mogollón de agentes sociales, de todo, bueno, mucha gente ha firmado un documento pidiendo precisamente pues que se tenga en cuenta, que se les tenga en cuenta a todos y que la retiren y que se haga una, pero ya como Dios manda y en condiciones. Entonces, votó en contra el Partido Popular, votó en contra el tránsfuga, David, ¿cómo era el segundo apellido? De Dios. Sánchez. Perdón. Votó en contra Ciudadanos también, y se abstuvo Vox, se abstuvo Vecinos Actúa por Collado, Pepa Jiménez Armesto, que era la otra concejal nasquita, no estuvo en este último pleno, no acudió, y votamos a favor únicamente pues los 3 concejales del PSOE y el concejal de Unidas Podemos. Eso con la ley del suelo. En cuanto a la brecha digital, que me parece más sangrante, porque eso sí que además se sufre mucho en los ayuntamientos, sobre todo en los ayuntamientos pequeños, iba referido no solo ya a que la gente tenga un ordenador con el que conectarse, un equipo en condiciones, una red, porque mucha gente no tiene wifi, o porque no se lo pueden pagar, o porque hay pueblos a los que no llega la conexión, sino lo más importante para nosotros es el aprendizaje, el que muchos chavales, bueno, los pequeñitos es que no saben, necesitan la ayuda de los padres, pero es que hay padres que no les pueden ayudar porque no saben manejarlo. No saben manejar las tecnologías. Y luego los docentes han tenido un papelón súper grande en este confinamiento. De repente se han visto que tenían que dar clase virtualmente, y muchos no estaban preparados para hacerlo. Entonces, sí que la Comunidad de Madrid tiene Educa, el área de Educa para hacer las clases virtuales, pero hay muchos docentes que les será mucho más sencillo hacerla de otra forma. Entonces, tiene que haber ahí una unificación de criterios, tiene que haber un aprendizaje, una forma de que todo el mundo trabaje en la misma línea, de la misma manera, y con X puntos que cumplir para que todo sea igual y todo el mundo esté capacitado para entrar, y sobre todo aprendizaje, tanto para los adultos como para los docentes, como para los alumnos. Y eso pues a través de televisión, a través de cuando vuelvan a clase, si pueden volver pues de clase, pero hay que hacerlo, ¿no? Entonces la votación fue la misma. Ellos votaron en contra, dijeron, solo se hizo referencia en su argumentación a los medios materiales, no al tema de aprendizaje. Parece ser que no les importa. Y votaron en contra pues los mismos Ciudadanos, el PP, el concejal nasquito
saliente de Vox, David, y luego se abstuvieron Vox, se abstuvo Vecinos, Actúa por Collado, que ahí nos extrañó un poco esa abstención, porque es que es un tema que lo hemos vivido en el pueblo. Chavales que hemos tenido que ver que había chavales que no tenían las posibilidades de conectarse porque no tenían equipos primero. Luego, aunque tuvieran equipos, no tenían los conocimientos los padres para conectarse a ellos. Entonces, pues bueno, se abstuvieron también, votamos a favor Podemos y nosotros. César, uno de los puntos más controvertidos, en los que empezó a haber cierta controversia dentro del Pleno, fue cuando Unidas Podemos presentó una moción. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Por qué se le tiró atrás? Sí, Podemos presentó en principio, bueno, ya hubo polémica porque Unidas Podemos quería presentar la moción en tiempo y forma, ¿vale? Entonces ya es una moción relacionada con el tema del transfugismo y lo sucedido durante estos meses que hemos hablado con anterioridad. Él la intentó presentar en tiempo y forma y el secretario se lo denegó porque parece ser hay una diferencia de media hora, una hora en la presentación y la publicación de lo que era el orden del día. Y ya Unidas Podemos se vio obligado a presentarlo, digamos, por urgencia en el mismo pleno, ¿no? Esa urgencia, a pesar de que algunos de los grupos de la oposición votamos a favor de esa urgencia, sobre todo el equipo de gobierno no vio la urgencia de votar eso, que posiblemente dentro de 2 meses no tenga tanto sentido, ¿no? Votarlo o llevarlo a pleno, digamos, ordinario, no tendría tanto sentido. Ellos decidieron que eso no era de urgencia y lo echaron para atrás. Porque tenemos 2 polémicas. Primero es la del tiempo y forma, que es muy dudoso porque no hay ninguna prueba de que no entrase a tiempo. Y luego en el pleno, pues el equipo de gobierno decidió que no iba. Ahí podía ser, pues estaba implicado sobre todo por las 2 personas que se han ido al grupo de no adscritos, hacía referencia en esa moción. Pero bueno, yo creo que hubiera sido muy interesante que ese debate se produjese, ya que en el pleno extraordinario no se pudo, ni la alcaldesa facilitó en gran medida que ese debate se produjese. Pero claro, eso repercute, como hemos hablado antes, en la información que le llega al ciudadano, ¿no? Al ciudadano que no está metido pues como nosotros en la corporación municipal o que no le llega esa información, pues va a carecer de muchos datos y muchas cosas que se podrían haber, digamos, debatido con esa moción. Así que nosotros estamos en pleno desacuerdo que no se haya aprobado, sobre todo la urgencia. Luego, a lo mejor, la moción, pues no sabemos lo que hubiéramos votado o no, pero sobre todo que se hubiera debatido y se hubiera hablado del tema. Y es un tema importante y le preocupa a los ciudadanos y le preocupa a la corporación municipal y le preocupa a todo el mundo. Sí, bien. Entonces, hemos estado hablando un poquito de cómo ha ido y las consecuencias que ha habido en este confinamiento. ¿Cómo has hablado, Celia, del tema de la educación, las clases virtuales, la brecha digital que estáis sufriendo? En general, ¿qué otros puntos, carencias habéis encontrado en el municipio de Collado Mediano durante la pandemia que el ayuntamiento debería haber tomado cartas en el asunto, haber facilitado, haber hecho mejor, haber hecho de otra manera? Sobre todo información. Información, sí. Información, o sea, en otros municipios los alcaldes es que graban vídeos semanales para la población informando, semanales o incluso un par de veces a la semana, informando a la población, o si no sacaban bandos informando de cómo iba todo, lo que estaba pasando, se conectaban a través de sus perfiles, ¿no? Para informar un poco de cómo iba y además dirigiéndose a cada uno de los afectados, tanto a los niños que estaban los pobres sin poder salir de casa y como a los trabajadores, como a los enfermos, a la gente, a los familiares de gente afectada, ¿no? Pues informando cómo iba, en qué estado estaba el pueblo, qué cifras había en ese momento de si había más o menos infectados, cómo lo estábamos llevando. O sea, sobre todo es información. Básicamente lo que se ha echado de menos ha sido información. Y luego
sí que nos pusimos, como ha dicho César, nosotros desde un primer momento nos pusimos a disposición del ayuntamiento como grupo municipal y intentando hacer una oposición, no ponernos en plan bombardear las cosas que hacían, sino tener un poco de conciencia de la situación en la que nos encontrábamos y que bastante papel era como para que nosotros estuviéramos pudiendo hacer críticas o sacando algo en redes. Entonces ahí cada vez nos iba costando un poquito más, pero sí que hemos hecho una oposición fiel al equipo de gobierno en los momentos tan duros que hemos pasado, ¿no? Y lo que pasa es que se han hecho propuestas y se han dado ideas que luego, pues sí, teníamos las reuniones, nos pedían cosas o nos explicaban cosas, pero tampoco se tenía luego en cuenta la opinión. Entonces, pues por poner un ejemplo, al principio de la pandemia que estuvo nevando, al principio del confinamiento del estado de alarma, estuvo nevando y a mí me llamaron vecinos pues diciendo que estaban en el centro de salud porque iban a hacerse análisis o lo que fuera y que si no podía hacerse algo porque estaban fuera y se estaban quedando congelados. Porque claro, al no poder acudir al centro de salud con normalidad, tenían que esperar fuera con las distancias y cumpliendo las medidas. Entonces yo propuse por qué no se ponían unas carpas o se instalaba algo, como se había hecho en otros pueblos. O sea, no es una cosa que yo me hubiera inventado, sino que yo hablé con otros pueblos a ver si tenían problemas similares y concretamente me parece que fue en Cercedilla que habían usado pues el tema de las carpas para que la gente que estuviera fuera al menos estuviera un poco resguardada. No lo vieron necesario, no lo hicieron y en la última reunión que hubo antes del primer pleno, la información que nos dieron es que iban a instalar una pérgola en el centro de salud porque ahora con el calor la gente que estaba fuera pues que le iba a pasar muy mal. Entonces, para cubrir un poco por el tema de las inclemencias, entonces te quedas un poco sorprendida de decir, vamos a ver, pero si yo esto desde el principio lo aporté y lo he estado diciendo que no habéis querido hacer caso y ahora estáis proponiéndolo vosotros, que me da igual quien lo proponga, a mí sinceramente me da igual mientras que se haga, pero me parece un poco hipócrita por su parte el decir que nos escuchan y hacer una reunión para escuchar y para que haya un diálogo entre todos y que ese diálogo sea inexistente al final y que luego den por perdida una cosa y veas que no, que están de acuerdo pero que es que lo van a sacar ellos después. Además hay que tener en cuenta que no solo estaba la población de Collado Mediano en ese centro de salud y en esos días, sino que también había otro pueblo estaba Becerril. Claro. Tenía el centro de salud cerrado y tenían que pasar consulta aquí en Collado Mediano. Igual que todavía siguen cerrados, por desgracia, y que están luchando ahí a tope, pues los centros de salud de Navacerrada y de Los Molinos siguen cerrados a día de hoy, porque la excusa además del cierre de los centros de salud era para aportar personal al famoso macro hospital del IFEMA. IFEMA ya quedó atrás hace mucho tiempo, ya es que aquí las cosas ya parece que han pasado hace mucho y siguen sin volver los médicos y sin abrirse los centros de salud. Entonces, tienen que seguir desplazándose a Cercedilla o llamando por teléfono a Cercedilla para cualquier cosa, con lo que implica para una población, sobre todo con el transporte que tenemos en esta zona, que no tenemos transporte entre pueblos, para ir de Navacerrada a Cercedilla, pues tienes que poder desplazarte. Es que, o sea, pues estas cosas están luchando y han hecho peticiones a la Comunidad de Madrid y las contestaciones que les están dando es que no hay médicos suficientes. Cuando tienen a sus médicos precisamente trabajando en Cercedilla para dar apoyo. Además, ahora hay que sumar el que la población se triplica en todos los pueblos por el tema del verano y que se ha abierto ya el confinamiento y bueno, pues la gente tiene ganas de salir, claro, entonces va a sus segundas residencias. Estamos ahora con mucha más población de la habitual. O sea, si normalmente nuestra población está rondando los 7.000, un poco más, ahora mismo podemos estar fácilmente cerca de los 20.000 habitantes en Collado.
sumando a eso el volumen de gente que vendrá los fines de semana también a pasar el día, lógicamente, como el resto de los municipios. ¿Se ha pensado por parte del ayuntamiento, como veis vosotros, esta desescalada y esta nueva normalidad, tanto para el tema de alguna manera controlar un poco el volumen de gente, para poder mantener las mínimas normas que están pidiéndose desde el Consejo de Seguridad Nacional para mantener controlado al COVID-19? Y por otro lado, la reactivación, ¿el ayuntamiento ha pensado algo en la reactivación comercial, económica del municipio después de estos 3 meses de parón? César, habla tú si quieres explicar. Mejor, cualquiera. César, tú mismo, venga. Bueno, el ayuntamiento, respecto a la segunda pregunta, sí que he estado bastante preocupado y estuvimos debatiendo bastante el tema de la reactivación de los bares, las terrazas, sobre todo en la hostelería, ¿no? Se hizo el plan de las terrazas para que se ampliaran incluso las terrazas. El ayuntamiento proponía en una de las primeras reuniones incluso que los bares pudieran poner todas sus terrazas en la plaza todos juntos. Nosotros eso no lo veíamos adecuado, sobre todo por el peligro y la acumulación de gente que podía pasar. Pero sí que ha activado, pues, sobre todo facilidades para poner las terrazas y hacer tareas de limpieza, desinfección. Y nosotros reclamamos esa desinfección en los locales que han estado abiertos, de alimentación, que eso no se ha hecho y bueno, sí que parece ser que van a hacer algún plan. Nosotros también hemos pedido y solicitado que se pueda hacer, pues, pagos de alquiler a varios comerciantes hosteleros que tienen dificultades, pero bueno, no se sabe todavía concretamente qué tipo de ayudas va a llegarles, ¿no? El tema de la gente que vaya a venir de Collado Mediano, sobre todo es la gente que tiene su segunda vivienda, que ha habido mucha gente que en el confinamiento ha optado por estar en su segunda vivienda aquí en Collado Mediano, lo que ha multiplicado la población, pero en el tema del turismo, las llegadas, tampoco hay un control, que se vaya a hacer un control exhaustivo de la gente que llegue a visitar el pueblo, visitas familiares, no hay nada concreto tampoco en eso. No llamas control, me refería a algún tipo de medidas para evitar que haya demasiadas aglomeraciones, para que todo fluya de una manera dentro de esta estrategia de separación social para evitar el contagio, ¿no? No hay nada así claro para que no haya aglomeraciones. Se han suspendido, claro, actos para el verano de actividades, fiestas, aunque oficialmente no están suspendidas las fiestas patronales. Pero bueno, se está utilizando incluso el dinero de las fiestas para otros fines y sí que no está previsto, pues, actividades, cosas que puede significar una aglomeración. Sí que se ha hablado de que no se van a producir, por supuesto. La piscina pero la piscina municipal no va a abrir, parece ser que por las obras, pero bueno, como había esa incertidumbre y tal, pues han decidido la piscina no abrirla. El tema de deportes se está reactivando dentro de la medida que se puede hacer sin aglomeraciones y están previstas algunas actividades en verano, pero bueno, tampoco hay una cosa ahí clara todavía. Sobre todo porque no se van a celebrar actividades que de momento que tengan una aglomeración grande de gente. La precaución sí se está tomando. Y no hay nada concreto así, ya te digo, de visitantes que puedan venir, que haya aglomeraciones, tampoco hay un plan previsto para que eso no se produzca, vamos. Sí, porque lo que te comentaba las piscinas, que quizás es un poco el elemento, aparte de las fiestas patronales conocidas en todos los municipios de la Sierra Noroeste, que la mayoría están suspendiendo ya directamente, Guadalajara su romería el día 15, etcétera. El tema de las piscinas es un punto clave, porque ha habido municipios que han decidido, en principio, parece ser, no abrir. Aquí hay la piscina. Sí. Entonces, bueno, la piscina municipal no va a abrir. Yo creo que, bueno, con las medidas de seguridad adecuadas podría dar ese servicio, porque tampoco es una piscina que haya una acumulación de gente o esté eso un poco colapsado, ¿no? Sino que sí que yo creo que hay espacio suficiente en el césped y el baño sería también bastante espacioso, pero bueno, se ha optado por no abrir con el tema de las obras de mejoras que se iban a hacer. Y luego, bueno, el tema de urbanizaciones. ¿Se están haciendo las obras o se van a hacer? ¿Están previstas? No lo saben cuándo se van a hacer. Están previstas, pero no se van a hacer. Están dentro del plan PIR y se preguntó en el último pleno que cómo iba eso y no tenían claro, porque depende de la Comunidad de Madrid.
Luego hay piscinas a nivel de urbanizaciones que están decidiendo abrir, otras no se responsabilizan de la aglomeración de gente que pueda haber, otras más pequeñas sí que han decidido abrir y bueno, estará el ayuntamiento también ahí pues un poco viendo los aforos y las situaciones. Diego. Una última pregunta, y volviendo al tema del pleno. Parece ser que al final del segundo pleno hubo cierta polémica en el punto de ruegos y preguntas. ¿Qué sucedió ahí? Bueno, ahí lo que sucedió fue que desde el primer momento, desde las primeras intervenciones, bueno, cuando ya fue, por ejemplo, empezamos por Podemos, que es el que además primero con el tema de la moción que llevaba que no le habían dejado presentar, aunque claro, o sea, él dijo, a nosotros nos llega la convocatoria, no ahora, nosotros no sabemos cuándo, a nosotros nadie nos avisa de se cierra la convocatoria hasta ahora, de todos los documentos que no lleguen antes de esta hora no van a ser admitidos. Entonces, claro, Unidas Podemos presentó la documentación antes de que a nosotros, una hora antes de que a nosotros nos llegara, hora y pico antes de que nos llegara convocatoria. Pero bueno, como ha dicho César, el señor secretario dijo que ya había cerrado la convocatoria y no admitió la moción de Unidas Podemos, con lo cual tuvo que llevarse para votar a urgencia. Cuando se denegó la urgencia, cosa que veo irracional e ilógica, y lo veo sobre todo falto de democráticamente, de transparencia, porque no perdían nada. Si estás en contra de la moción, pues tú luego votas en contra, pero como bien ha explicado César, el debatirlo no le iba a hacer mal a nadie. No sé por qué no quisieron aceptar la moción para el debate, al menos para explicar un poco qué había pasado y para zanjar el tema. Hubiera sido más sencillo de esa manera, yo pienso, habría menos polémica y dejas ya se ha votado, saldría en contra, porque si salió, lógicamente, tenían más votos. Bueno, tenían el mismo número de votos, pero tenían el voto de la alcaldesa, en caso de empate, el voto de la presidenta vale doble. Entonces se produjo un empate y no salió. Entonces él quiso que le dejaran explicar un poco de qué iba la moción, al menos para que la gente pudiera enterarse de lo que se iba a proponer y que no se proponía ni se iba a votar. Le dijeron que no lo podía hacer, que si querían información de los señores concejales, que podía hacerlo. Cuando habló Vox, dijo lo mismo que él tenía en el pleno extraordinario que tuvimos. Intervinieron explicando un poco las circunstancias que habían sucedido, que en principio no iban a dar la palabra, y al final, como sí que habló una de las personas implicadas, pues no sé quién fue el primero en hablar, ahora mismo no recuerdo si fue David o si fue Adolfo, o no sé quién fue el primero en hablar. Pepa creo que fue la última, pero le dieron la palabra, y entonces ya en el pleno extraordinario pues los otros, hubo 3 personas que fueron David, Pepa y Adolfo de Ciudadanos, que explicaron sus circunstancias o su punto de vista con lo que había pasado, ¿no? El portavoz de Vox, como no les dijeron que no les iban a dejar intervenir, pues no lleva la intervención. Entonces pidió en este pleno intervenir para explicar su punto de vista de lo que había pasado, y le dijeron lo mismo que a Unidas Podemos, que en la parte de información de los concejales. Cuando llegó la información de los concejales, que la información de los concejales es cuando te informan el equipo de gobierno, los concejales del equipo de gobierno, de lo que están haciendo, pues les dijeron que no, que se habían equivocado y que no podían intervenir, que tenía que ser en ruegos y preguntas. Dijeron que vale. Cuando llegó ruegos y preguntas, pues si fue a intervenir Unidas Podemos, concretamente, que fue el primer grupo que fue a intervenir para contar el tema de la moción, en qué consistía y eso, le dijeron que no, que se había equivocado la señora alcaldesa, que se había equivocado y que no podía intervenir ahí en ese apartado. Entonces es un poco sorprendente, porque pues, si el error es tuyo y no le has dejado hablar antes, pues déjale intervenir ahora, porque además le has dicho que sí que iba a poder hablar, pues
la que ha cometido el error ha sido ella, y ya le has dicho que le vas a dar la palabra, no lo sé, tampoco sé que se pierde por escuchar, o sea, es una labor más de transparencia y de democracia, ¿no? Entonces, cuando llegó el turno, bueno, ahí se produjo una pequeña discusión, con el portavoz de Unidas Podemos, y cuando le tocó el turno al portavoz de Vox, que fue a intervenir para explicar lo que llevaba preparado de lo que había sucedido o su modo de ver lo que había sucedido, pues tampoco le dejaban intervenir. Entonces, él dijo que pues eso se volvió a repetir, que le habían dicho que no primero, o sea, que sí que podía, luego que le habían dicho que no en ese apartado, que no en el otro apartado, y que al final, total, que dijeron que le dijera lo que quisiera, y empezó a leer lo que llevaba preparado, pues el argumentario que llevaba. Y en cuanto empezó a leer, al rato de empezar a leer, pues la alcaldesa le cortó y le dijo que no estaba dispuesta a escuchar mentiras y que no podía seguir leyendo. Entonces él le dijo que, bueno, que él podía, en la intervención, tú puedes hacer la intervención que quieras, ya el que estés mintiendo o no, pues si estoy mintiendo y no es verdad y me quieres denunciar, denúnciame. O si estoy atentando contra el honor de alguien o contra lo que sea, ¿sabes? Pero que hablarle tienes que dejar hablar. Entonces ella dijo que daba por terminado el pleno y que no podía seguir interviniendo. Ahí el señor secretario se dirigió a ella, yo supongo que para decirle que cuando está interviniendo un concejal que le has dado la palabra, hasta que no termina la intervención no le puedes cortar. No lo sé porque yo tampoco lo puedo escuchar, pero doy por hecho que por lógica sería más o menos eso. Entonces ella siguió insistiendo en cortar la sesión, ya en cerrar el pleno. El concejal de Vox seguía insistiendo en leerlo y ella al final le dijo directamente que la expulsaba del pleno. Sin previos avisos ni nada, le dijo que quedaba expulsada del pleno. Entonces siguió leyendo, le volvió a decir que estaba expulsado. Y bueno, se provocó ahí un rifirrafe. El concejal de Vox dijo que llamara a la policía si quería, pero que iba a terminar de leer el argumento. Se levantó el grupo PP, se levantó Ciudadanos, se levantó el concejal no adscrito para marcharse, ya dando por finalizado todo. Se levantó también la interventora y el secretario. Nosotros permanecimos sentados junto con Unidas Podemos y con Vecinos Actúa, y terminó. Y al final le dio tiempo a terminar, entre que se levantaban y se liaba pues la bronca que se lió, porque pues bueno, pues las formas, digamos, que no fueron las más adecuadas. O sea, las formas de dirigirse la señora alcaldesa a un concejal, a mi entender, no son las más adecuadas que se pueden producir. A partir de ahí, claro, el concejal pues ya salta, y ya ha saltado más gente, pues nada, ya se lió. Digamos que hubo una bronca bastante importante ya de recriminaciones mutuas. El pleno se grabó, ¿no? El pleno fue grabado. Sí, el pleno se graba. Y lo que ha ocurrido, estás contando que ocurrió, evidentemente lo podrán ver los collaínos y collaínas, lo podrán ver en breve, ¿no? Lo tendrán. Sí, hombre, además el pleno se graba, el pleno es abierto, o sea que había gente y hay gente, y la gente puede grabarlo, se puede grabar, y de hecho el ayuntamiento lo grabó, o sea que ayer no estaba colgado, realmente no sé si está colgado el pleno ordinario a día de hoy, no lo he mirado hoy si estaba, pero yo entiendo que está entero porque tiene que estar entero. Tenéis una situación bastante complicada ahora mismo entonces el ayuntamiento, no solo con el tema de la pandemia, sino con esta situación difícil, ¿no? Para poder seguir hacer una gestión de fiscalización y de gobierno. Hombre, que me corrija César si me equivoco, pero cuando no opinas como ellos, te cortan enseguida, ¿no? Sí, es un tema, por ejemplo, que lo estuvimos hablando el otro día con algunos grupos a la salida del pleno, que es bastante lamentable que no se deje intervenir a los grupos lo que tienen que decir. Con todo lo que ha sucedido durante estos meses, todo el cambio de gobierno,
que durante un pleno extraordinario y el siguiente pleno ordinario no tengan los grupos políticos libertad para hablar de lo que ha sucedido, hacer sus reflexiones en el turno de ruegos y preguntas y hacer pues que les resuelvan las dudas que tienen, a nosotros nos parece lamentable. Y es una cosa con la que anunciamos desde aquí que nos vamos a plantar. O sea, desde este momento nosotros vamos a exigir que se dé palabra a todos los grupos y que cada grupo diga lo que tenga que decir, con total libertad. Con total libertad, y eso es lo que vamos a exigir, porque no se pueden dar situaciones como lo que se han dado en nuestro pleno. Que aparte de lo que quiten los grupos, quiten a los grupos la palabra o no, el tema organizativo de los plenos ha sido también muy complicado. Pues hemos tenido mucha distancia entre nosotros, la mínima deberíamos tener por la seguridad, pero luego hemos tenido, el sistema de sonido ha sido pues lamentable. No teníamos micrófonos suficientes, nos teníamos que pasar el micrófono de uno a otro, no puedes hablar o intervenir como concejal cuando tú lo crees necesario en el pleno, y eso limita nuestra actividad en esa sesión. En la sesión no podemos intervenir como es debido, no se puede debatir como es debido, y también están coartando un poco la libertad. Están siendo, como antes comentaba, una actitud un poco pues dura, yo creo que dura. El Partido Popular quiere seguir en estos momentos con 4 concejales como si tuviera mayoría absoluta, que es lo que ha intentado hacer el último año. De ahí un poco la ruptura con el partido de Vox. Y a ver qué pasa pues con el nuevo partido que ha entrado en el gobierno y a ver lo que sucede en el futuro. Pero intentar estar gobernando como si tuviera mayoría absoluta con 4 concejales es el mayor error que a nosotros nos parece. Y que parecía que durante el último año habíamos hecho reuniones de trabajo, algunas cosas, parecía que estamos participando, pero yo preveo que de aquí en adelante esa participación va a ser nula. Porque también hay que, viendo la oposición ahora mismo como estamos partidos de izquierda compartiendo esa oposición con partidos de extrema derecha, que difícilmente en muchas de las cosas nos vayamos a poner de acuerdo, y con eso ellos les va a facilitar pues la forma de funcionar que tienen, que siempre una actitud pues de arrogancia, de que no les puedes decir nada de lo que hacen mal, de que no admiten críticas, y no se dan cuenta que en la corporación estamos todo el mundo para aportar nuestras ideas, nuestro conocimiento, nuestro trabajo, pero no, si seguimos en esta actitud de con 4 concejales intentar seguir gobernando como si tuvieran mayoría absoluta, pues mal le va a ir al municipio y mal espectáculo vamos a tener en los próximos plenos, preveo. ¿Os habéis planteado una moción de censura? Porque la situación como está... No, ahora mismo no sería posible. Es que una moción de censura que te apoye ¿quién? Vox, que nos apoye. Claro, es muy complicado. Ahora mismo estamos no sería posible una moción de censura. O sea, ahí estoy un poco en línea de que si esto fuera el gobierno de España, pues se tendrían que repetir elecciones, ¿no? Porque ahí ahora mismo para mí es un poco caótico todo tal y como se está produciendo, ¿no? Lo de la situación que tenemos con la organización de los plenos, vale que hay que guardar unas distancias, que todos estamos con la mascarilla, que es se hay que ver cómo va la gente en el metro, cómo va la gente en los transportes y cómo salen luego cuando quedan por ahí o en los bares, pero que nosotros, pues sí, hay que dar ejemplo, estamos manteniendo la distancia, pero unas distancias... vamos a ver, un poco racionales, la colocación también que sea un poco racional, que yo pueda comunicarme con mis concejales, con mis compañeros, si tengo que comentar algo, ellos conmigo, que nos separan. Claro, es que entre César y yo, que en medio tenemos a Erika, nuestra otra concejala, pues estamos separados ahora mismo por no sé cuántos metros. Entonces... todo eso hace que sea unos plenos como un poco irreales, ¿no? Yo si quisiera comentarle algo al concejal de Unidas Podemos, le tengo a no sé cuántos metros, a un mogollón, porque estamos abiertos en arco. Luego, lo del sonido que comentaba César, mucha seguridad, pero el micrófono está pasando de mano en mano, cuidado, a los de la oposición. Y si quiere intervenir algún concejal de ellos, que no es lo normal porque interviene... o su portavoz que no coge el micrófono, que interviene sin micro,
o interviene la señora alcaldesa, que ella tiene su propio micro de diadema, el señor secretario tiene su propio micro y la interventora, que menos mal que iba un punto en este pleno referido a ella para verla la cara, porque como la tenemos en comisión de servicio, pues tenía su propio micro. Entonces, pues o todos tenemos los mismos medios, o me parece... Yo me pasé el pleno levantándome, o sea, paseando de un lado a otro con el micrófono para pasarlo al otro extremo, al resto de la oposición que quería intervenir o que tenía que intervenir. No me parece lógico ni racional, aparte de ni higiénico en las circunstancias en que estamos. Entonces es como... Y el público, al estar separado, también hay un silencio... Es como, parece todo como muy estático, como muy controlado, como una situación muy surrealista. La verdad que habría más comunicación ahora mismo en un pleno virtual que tal y como se están realizando ahora mismo los plenos. Más naturalidad. Y más naturalidad y cercanía, sí. Más cercanía, parece mentira, pero habría más cercanía en un pleno virtual que tal y como se hacen ahora. Posiblemente, posiblemente. De hecho, bueno, aquí somos una muestra de la capacidad tecnológica. Con pocos medios se puede llegar a hacer hasta un programa de radio de manera virtual, que es más fácil, evidentemente, pero viéndonos las caras, estando más cercano. Diego, ¿tienes alguna cosa más en el tintero? No me queda ninguna pregunta más, pero desde luego lo que está pasando en Collado Mediano es bastante preocupante. Lo que estáis reflejando vosotros es una situación que la verdad es que creo que en pocos sitios se están viviendo. Creo que la falta de muchas cosas que, al menos cuando yo estaba de concejal, han desaparecido, y creo que tenéis un trabajo por delante muy grande para intentar revertir esta situación. Muy bien, pues... Una falta de transparencia, lo que se está dando total, y muchas veces falta de democracia. Bien, Celia, César, Diego, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Vosotros, collaínos y collaínas y vecinos de la Sierra Noroeste de Guadarrama. Hemos terminado el programa de hoy, el nuevo programa realizado de la actualidad municipal con la voz, informándoos de todo lo que ocurre en vuestro pueblo, en vuestro municipio, y que nos importa a toda la Sierra Noroeste de Madrid. A partir de os invitamos a que estéis atentos, porque en breve tendremos más programas, nuevos programas con esta nueva normalidad. Muchas gracias a todos. Hasta el próximo programa.